En el episodio de hoy, Responsabilidad Social con Tenedores tiene el placer de conversar con Lorena Miranda y Jorge Iturbide, del programa de revista Generación de Valor, que desde la perspectiva de la responsabilidad social y desarrollo sustentable busca generar conciencia de participación en acción, así como vincular a los diversos agentes de los sectores empresarial, gobierno y organizaciones de la sociedad civil. En la entrevista hablaremos del propósito de empresa, del marketing en la responsabilidad, de la cadena de valor y de los retos actuales que implican para una empresa generar responsabilidad social empresarial. Bienvenidos a Responsabilidad Social con Tenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña Vega Santos. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Hola, César. Pues muy bien, muy feliz, la verdad muy contenta de este conversatorio que hemos tenido con Lorena, con Jorge y con Samantha, hablando de temas muy relevantes, echando un vistazo a nuestros orígenes, ¿no? A qué impulsó a Responsabilidad Social con Tenedores a promover la divulgación en temas de responsabilidad social. Coincido contigo, Vega. Esta fue una genial oportunidad para poder comentar con ellos los aspectos más interesantes de la responsabilidad social empresarial. La verdad es que hoy nuestros oyentes van a escuchar un episodio atípico de responsabilidad social con tenedores, porque, pues bueno, gracias a Lorena y a Radio Anáhuac, que no solamente por invitarnos en aquella ocasión, sino que nos autorizaron y nos permitieron poder compartir la entrevista que sostuvimos con ellos, esta plática, este conversatorio entre amigos. Y Vega, también queremos hacer la invitación a que nuestros oyentes escuchen a Lorena y a Jorge en Generación de Valor, que se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Si no están en la Ciudad de México, pues lo pueden hacer a través de la página web de Radio Anáhuac. Si te parece, Vega, vamos a escuchar esto y no se sorprendan si en algún momento dado desaparezco de la transmisión, porque pues el internet me jugó una muy mala pasada, pero regresamos y pudimos seguir conversando con ellos. Está claro, es lo que tiene este medio. Pues nada, adelante, vamos a escucharla. El día de hoy tenemos invitados de lujo, porque aparte el tema que vamos a tratar el día de hoy es la comunicación de la responsabilidad social y qué tan importante es, ¿no? Porque al final del camino, en muchas de las ocasiones, pues las empresas, las organizaciones, instituciones, la verdad es que cada vez veo yo inclusive personas, ¿no? Como tal, personas físicas, por así decirlo, que están enfocadas sobre todo en temas de responsabilidad social, pero luego no saben cómo comunicarlo. Y entonces el día de hoy vamos a estar platicando con el equipo de contenedores. ¿Cómo ves, George? Buenísimo. Buenísimo, además conocidos, amigos de hace tiempo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy para hablar de estos temas y desde luego pues de esta iniciativa tan interesante que ellos han estado trabajando, que como ya lo decías, ¿no? Esta iniciativa de responsabilidad social con contenedores. Pues sí, entonces, antes de darles la bienvenida, ¿te parece si leemos rápidamente su semblanza? Adelante. Si quieres, yo leo la de Vega, tú la de César, y luego la mitad de... Ay, no es cierto, y luego la de Samantha, pero bueno, pues fíjate que Vega es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, es máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, y tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad también de Salamanca. Es consultora acreditada en Responsabilidad Social Empresarial por el CEMEFI y cuenta con más de 15 años como consultora de empresas en las áreas de estrategia corporativa, desarrollo organizacional y responsabilidad social empresarial. Y bueno, César Medina es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán. Trabajó en Grupo Gerso, la desarrolladora de vivienda más grande de Michoacán y una de las más importantes de México, en donde participó durante 6 años en la postulación del distintivo Empresa Socialmente Responsable del CEMEFI, además de dirigir el área de desarrollo comunitario de la empresa. Es socio fundador de COI Comunicación, una agencia de marketing digital y comunicación integral con sede en Morelia, y copresentador del podcast Responsabilidad Social con Tenedores.
Y bueno, Samantha es licenciada y maestra en comercio exterior, pero estudió el doctorado en innovación y responsabilidad social. ¿Dónde crees? ¿En dónde? En nuestra facultad. Obviamente. En la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Responsabilidad Social. Ella también es consultora acreditada en Responsabilidad Social Empresarial por el CEMEFI y durante 16 años ha colaborado en el sector público, especialista en temas como auditoría, operación aduanera, programas de fomento, análisis de riesgos, entre otros. Y pues bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias por estar en el programa y buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Jorge y Lore. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarnos al podcast. Desde Responsabilidad Social Contenedores queremos agradeceros y sobre todo por permitirnos dar voz a esta labor nuestra también de divulgación de la responsabilidad social y poder contaros un poquito sobre todo lo que hacemos en el podcast y en nuestro blog. Buenísimo. Pues bienvenidos los tres, Samantha, Vega, César, un gusto tenerlos aquí. Déjenme contarles, ¿no? Que a Vega y a Samantha a mí me tocó además tenerlas de alumnas, ¿no? En este curso de acreditación de consultores. Bueno, también a ti, Lore, tú también fuiste docente, entonces bueno, me da muchísimo gusto verlas ahora acá en el programa. Así es, y pues bueno, a mí me encantaría preguntarles, bueno, tengo muchísimas preguntas, pero pues obviamente la primera es ¿cómo surge RS Contenedores? ¿Por qué contenedores? ¿Qué contenedores de contener algo, contenedores de que guardan algo, contenedores de comer algo? A ver, explíquenos. Vega, no sé si nos escucha. Sí os escucho, Sam, lo único que tengo un problema de conexión y he preferido apagar la cámara, pero aquí estoy. Ok, perfecto. Okay. Yo con gusto respondo, Lore, Jorge. Adelante, César. Mira, básicamente surge por inquietudes que tuvimos Vega y yo, platicando ahí al momento de conocernos, en encontrarnos con esta coincidencia que es la responsabilidad social empresarial. Al menos desde acá, desde Morelia, nos dimos cuenta de que aún hacía falta mucha divulgación, que hacía falta todavía que las empresas y el empresario en particular entendiera qué es la responsabilidad social y que de esa manera la pudiera pues vivir cada día en su empresa, ¿no? Y sobre todo el empresario micro, pequeño y mediano, ¿no? O sea, ya no hablemos de las grandes empresas michoacanas, pero sí estas empresas así o esta vocación agrícola, por ejemplo, que también tiene el Estado, en donde pues muchos cultivos como el aguacate, como el limón que se exportan, pues se desconoce o hay gente que le piden, por ejemplo, actuar de una manera sustentable, ¿no? Entonces, de ahí surge, y mientras estábamos tal cual en un café, recordábamos a Elkington con su libro Caníbales Contenedores y el triple impacto, ¿no? Y decíamos, bueno, es que pues podemos impactar de esa manera, ¿no? Y fue de esa manera que surge el podcast, y tal cual con la intención de ayudar a las MIPYMES a que establezcan estrategias de responsabilidad social en su día a día. Qué interesante, y es que, pues sí, al final del camino, John Elkington, lo que marcas es esta triple línea base, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace como que muy innovador, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves tú? Sí, sin duda, pues la verdad es que no había entendido, ¿no? De dónde salían los tenedores, pero me queda muy claro y creo que hace todo el sentido, ¿no? Para aquellos que conocemos un poco del trabajo de John Elkington, bueno, pues sabemos este tema de la triple línea de base, los temas económicos, sociales y ambientales que deben de estar presentes en este concepto de responsabilidad social. Y a mí me gustaría preguntarles, bueno, en este podcast, en esta iniciativa, más o menos, ¿cuáles son los temas que ustedes abordan? ¿Es todo de responsabilidad social, algo en particular dirigido a algún sector? ¿Qué me pueden comentar?
Mira, Jorge, hemos entrevistado a lo largo de nuestros episodios en el podcast a varias personas, personas que generan impactos, lo que consideramos nosotros impactos relevantes en su vida, para que también a través de sus ejemplos pues puedan ayudar a nuestros oyentes a conectar con la responsabilidad social. Por ejemplo, así ha sido el caso del episodio que grabamos con la doctora Lilia Patricia cuando trabajamos las empresas familiares y la responsabilidad social, algo como muy tocante a la realidad mexicana, ¿no? Tú sabes la gran cantidad de pymes y de MIPYMES que hay aquí en México, o el tema de la inclusión y de los derechos humanos en las empresas con Jaime Bolívar. Y bueno, pues tenemos buenas noticias en ese sentido porque vamos a seguir avanzando con las entrevistas. Próximamente tenemos unas súper interesantes que están relacionadas con el tema del comercio exterior, la calidad, la seguridad psicológica o cuestiones así un poquito como más de temas más legales como la NOM. Y luego, por otro lado, en el blog hemos tratado de trabajar diferentes temáticas con una aplicación siempre práctica porque consideramos muy interesantes, por ejemplo, ayudar a estos empresarios a que apliquen, a que puedan llegar a implementar pequeñas y no tan pequeñas acciones concretas de responsabilidad social. O, por ejemplo, la necesidad de poner a las personas en el centro de las empresas, ¿no? Y prestarles atención como un verdadero grupo de interés. O dar la vuelta a los procesos, integrar los procesos dentro de lo que es la economía circular, pero también sentar un poco de conciencia y crear culturas de consumo un poquito más dirigidas a la reutilización. Me parece que tenemos, si César no me corrige, que lleva la cuenta de los episodios mejor que yo, como 22 episodios publicados y unos 22 artículos que incluyen noticias relevantes y temas de divulgación en materias relacionadas con la responsabilidad social. Nos interesa también mucho ayudar a que se promuevan entornos saludables, entornos sostenibles. Estamos muy preocupados, yo creo que es un poco en mi caso, por deformación profesional, por el bienestar de los grupos de interés internos, ¿no? Por los colaboradores, porque sabemos que hay una estrecha conexión entre el bienestar organizacional y lo que puede ser la sostenibilidad. Ese es un poco como nuestro alcance. Gracias, Vega. Y la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? El que se puedan abrir estos espacios para abordar estas temáticas y, como tú decías, bueno, pues tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ir avanzando en estos temas, ¿no? Porque muchas veces pues lo vemos más desde la parte de consultoría, de la parte de asesorías y demás, pero también se nos olvida, ¿no? Que el acceso a esa información que se puede dar a través de estos podcasts o de estos blogs o de estos artículos que ustedes están teniendo también sirve, ¿no? Para pues hacerle llegar esta información, estos conceptos, estos consejos, tips, no sé, de por dónde abordar cada una de estas temáticas, cómo pueden irlo avanzando en una pequeña y mediana empresa. Y al respecto quisiera preguntarles, pues, ¿cómo han visto, cuál ha sido esa respuesta justamente de las pequeñas y medianas empresas a estos temas que ustedes están abordando? La verdad que positiva. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque lo que nosotros tratamos de hacer trata de ir un poquito más allá de lo que puede ser una labor meramente divulgativa, ¿no? Nuestra intención es sentar conciencia sobre la importancia de la responsabilidad social. Esos cafés iniciales con César fue lo que trabajamos, ¿no? Con ese amor por la responsabilidad social que los dos teníamos. El podcast va referido a ese empresario, a ese pequeño empresario, sí, pero también va referido a personas que no tienen por qué ocupar puestos gerenciales, ¿no? Pero pues sí necesitamos que tomen esa conciencia y que sean capaces de generar contribuciones significativas al puesto que están ocupando, ¿no? En la empresa. No hace falta que sea pues un cargo alto. Hay muchos ejemplos muy bonitos de personas que hacen ese tipo de contribuciones, gente que sin quererlo y que sin proponérselo
pues a través de sus acciones genera un entorno más bonito, más sostenible. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de estos limpiavidrios de los hospitales pediátricos, ¿verdad? Que se ponían el traje de Batman o de superhéroes para animar un poquito a los niños que estaban hospitalizados. O algo que me ha tocado a mí vivir, las personas que trabajan en la asistencia en los parkings, que te revisan las llantas, los neumáticos, ¿no? Y te dicen, oye, mira, esto está desgastado, tienes que cambiarlo, y te alerta un poco porque es un tema de seguridad. Es decir, que esto, que cualquiera puede avanzar hacia ese trabajo, ¿no? Hacia la responsabilidad social, en lo personal y en lo profesional. Y nosotros es como tratar de generar ese cambio de hábitos, tratar de generar ese cambio de conciencias. Y bueno, pues obviamente desde la empresa es desde donde más se puede y desde donde más se debe apoyar a generar este tipo de contribuciones, ¿no? Algo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en consultoría es integrar lo que es el aspecto sostenible dentro de las definiciones de puestos, ¿no? De los perfiles, porque es un elemento básico, es un elemento transversal. Cuando las personas, los profesionistas, tratamos de ayudar o tratamos de apoyar las causas sociales, somos mucho más felices. O sea, es que es una cuestión, se aumenta ese compromiso con la empresa. Esto tiene que ver mucho con que las empresas generen trabajo con propósito para los demás. Y bueno, pues en la responsabilidad social se pueden manejar muchos escenarios. A nosotros nos interesa mucho la responsabilidad social interna y es también otra de las cosas que trabajamos y que tratamos de ayudar. Muchas gracias, Vega. Pues mira, tenemos que ir a un corte, pero regresando te comento lo que yo pienso. Ay, sí, ¿no? Y también regresando para que vayan pensando qué pasa cuando ustedes, no sé, cuando sus clientes les comentan, ay, es que, ¿sabes qué? La responsabilidad social es una moda. Yo en lo personal me pongo muy mal, ¿verdad, Jorge? Pero bueno, regresando, platicamos. No se vayan. Y el día de hoy estamos platicando con Vega Santos, César Medina y Samantha Lara de Responsabilidad Social Contenedores. Y es que primero quería mencionar contenedores y como que me quedé pero bueno, felices de que estén en el programa. Y pues bueno, abonando un poquito a lo que estabas comentando, Vega, pues fíjate que yo coincido contigo en que obviamente la manera que nosotros vemos ahora la forma de hacer negocios ha cambiado, ¿no? Antes, cuando tú preguntabas a las personas ¿qué piensas o qué se te viene a la cabeza cuando dices negocio, empresa? Pues mucha gente te decía gestión empresarial, innovación, información, vigilancia, tal vez consultoría, calidad, ¿no? Pero ahora realmente, y sobre todo nosotros que estamos en el medio, ahora cuando escuchamos nosotros empresa, digo, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero se les viene a la cabeza o se nos viene a la cabeza sociedad, sostenibilidad, responsabilidad, a lo mejor estándares, ¿por qué no planeta? O sea, como que ya traemos, como bien su programa lo dice, contenedores, pues esta parte social, ambiental y económica, ¿no? Entonces, coincido totalmente contigo. Y otra cosa muy interesante que mencionabas es ahora también los puestos, ¿no? Los puestos que van modificándose y van dando ahora ya necesito un contador, pero ahora también un contador que tenga estas otras expectativas de la empresa, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Pues sí, sin duda, creo que el mercado, las empresas, las posiciones, las funciones, todo esto va cambiando y va dando lugar, pues cada vez a más personas dedicadas a los temas de sostenibilidad, a los temas de responsabilidad social, lo cual pues nos da muchísimo gusto a nosotros en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, pero de todas maneras siempre seguimos escuchando por ahí, ¿no? Algunas voces, algunas personas que dicen, no, esto es una moda, esto es algo que ahorita está como nada más de tendencia, pero bueno, después vendrá alguna otra cosa. Y bueno, pues era justamente esta la pregunta que se quedaba ahí al aire, ¿no? Antes de que fuéramos a un corte, y pues quisiéramos preguntarles ustedes qué opinan, ¿cómo lo ves tú, Samantha? Hola, Jorge, pues yo creo que al final no es moda, porque no es algo pasajero, no es algo que ha venido como un boom y se va, sino que creo que es una realidad. O sea, realmente, y creo que en todo momento las empresas
sí trabajan temas de responsabilidad social, pero no las identifican. O sea, para ellos no creo que sea una moda el cuidar de sus colaboradores, el tener salarios justos, el tener una educación cuando les dan becas para estudiar alguna licenciatura, alguna maestría, ese tipo de apoyos, no creo que para ellos al final sea una moda. Entonces, cuando comentan eso, realmente sí los invito a reflexionar sobre cuáles son las actividades que están haciendo en su empresa, que realmente estén midiendo todo ese impacto que tienen en la persona, en el colaborador, como decía Vega, o sea, al interior, porque al final, y ya es bien sabido, hay estudios donde se ha demostrado que una buena satisfacción del colaborador te lleva a una mejor productividad. Entonces, eleva la competitividad incluso de la empresa, ¿no? Entonces, al final, pues sí les digo, no es moda, es realidad lo que estás haciendo, o sea, realmente estás en el plano de responsabilidad social, sin embargo, no identificas aquellas actividades que son responsabilidad social, pero tú lo tomas como que es algo normal, ¿no? Porque todo el tiempo lo estás haciendo. Entonces, si todo el tiempo han estado en esas acciones, en esas actividades, pues obviamente ellos lo ven como algo pasajero, ¿no? Sin embargo, no creo que sea así. No creo que hoy en día nada más se hayan preocupado por el medio ambiente, por ejemplo, en esos sectores, ¿no? En el sector textil, en el sector automotriz, en el sector de la carne, donde sabemos que efectivamente el agua es de vital importancia. Entonces, todos esos cuidados que ellos han tenido, tanto en el ámbito social como económico y ambiental, pues no son moda. Al final siempre han estado atentos a ellos, preocupados y ocupados por esas acciones que ellos y esos impactos que ellos tienen. Sin embargo, los invito a que identifiquen cuáles son esas actividades que a ellos los han llevado a ser sostenibles en su operación. Claro, sin duda. Creo que, como tú lo comentas, Samantha, pues bueno, estos son temas que llegaron, ¿no? Llegaron para quedarse, para ir avanzando, y no se puede un día sí, un día no. Hoy me preocupo por mis colaboradores, mañana no. Hoy me preocupo por el medio ambiente, mañana no. Siempre, al final, es un proceso de mejora continua en donde la empresa, la organización, va a tener que ir avanzando de acuerdo justo a esas oportunidades, a estos riesgos, estos impactos que pueda ir detectando en todos estos elementos. Y derivado de eso, ¿no? Pues otra pregunta que me gustaría hacerles, no sé quién se anime a contestarles, ¿qué les dirían, ¿no? Aquellas pequeñas y medianas empresas que nos están escuchando, que los escuchan a ustedes en sus podcasts, cómo poder empezar, ¿no? ¿Cuáles serían como esos primeros pasos, qué puede hacer una pequeña y mediana empresa que desee iniciarse en los temas de responsabilidad social empresarial? Me animo a Adelante, responder, Vega. Jorge. Mira, fíjate, una empresa puede generar miles de estrategias, campañas de marketing, trabajar la cadena de valor, trabajar los procesos, todo lo que tú consideres, ¿no? Pero sentimos, y en esto estamos de acuerdo desde Responsabilidad Social Contenedores, porque lo hemos platicado muchas veces, que todo empieza por el propósito, por la cultura y por ese querer, esa madurez de poder integrar la responsabilidad social como algo, como un elemento, pero transversal, ¿no? O sea, que forma parte de lo que es la médula de la organización, ya seas una gran empresa o una pequeña. No te basta con ofrecer productos de buena calidad, no te basta con vender lo más baratito al mejor precio, o hacer cheques, promociones, o llevar juguetes a los albergues por Navidad, que eso está muy bien, esas acciones filantrópicas. Ahora, eso es un más. Ahora lo que necesitamos es algo más. Los consumidores, gracias a Dios, estamos como cambiando nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Y las nuevas generaciones, seguro que vosotros en la náhuatl lo percibís muchísimo, vienen muy potentes con el tema de los cambios de los hábitos y con el querer que sus compras sumen y no resten al planeta, ¿verdad? O sea, es como esa necesidad de que exista coherencia entre la estrategia que tú tienes como empresa, seas una pyme, seas lo que sea, y el propósito, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Todos conocemos a The Body Shop, es una súper empresa. Han creado una conexión muy padrísima con los clientes, ¿verdad? Narran historias sobre cómo se crea el producto y la trazabilidad, que espero que Sam nos hable de ello en comercio exterior, de la cadena de suministro. Bueno, esas historias
han permitido que los clientes conecten, ¿verdad? O lo que ha hecho, por ejemplo, Patagonia, de la que hemos hablado, permitirme el comercial, porque nosotros normalmente en Responsabilidad Social Contenedores también lo que hacemos es comentar noticias de actualidad, y en este caso el creador de Patagonia lo que ha hecho ha sido donar su empresa al medio ambiente, ¿no? O sea, como, qué padre. Bueno, y estoy poniendo ejemplos de empresas súper grandes, pero no hace falta ser una gran empresa para tener ese propósito, ¿no? Y por eso también un poco nuestra labor de divulgación, porque basta un poco con que la empresa entienda el mundo en el que está, el entorno, a sus grupos de interés y el querer que cambie algo, que sí, el querer que mejore el entorno en el que esté. No hace falta tener propósitos grandilocuentes o pensar que necesitamos ser una empresa como Patagonia o como The Body Shop para hacer algo, ¿no? Es cuestión de querer hacerlo. No hay fórmulas mágicas, eso comentamos también nosotros en nuestro podcast. Cada empresa, cada pyme, cada micro, cada empresa puede ir trabajando la responsabilidad social pasito a pasito, a su ritmo, dependiendo del nivel de madurez muchas veces también de sus líderes, ¿verdad? De lo concienciados que estén, de la cultura. El tema es que vayan generando un impacto en los grupos de interés y pues eso, muchas veces también la gente lo percibe, hay que ser auténticos. Sin duda, y creo que tocas un tema vital, ¿no? Ahora, esta parte del propósito, y que, digo, a mí en la práctica que me ha tocado trabajar con muchísimas pequeñas y medianas empresas, pues seguramente se están preguntando, ¿no? ¿Y qué es eso del propósito? O sea, sabíamos de la misión, la visión, los valores, y que muchas veces incluso no las tienen claras, ¿no? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es la visión? O por lo menos a lo mejor nada más están en la cabeza de la fundadora, del fundador de esta empresa, y los demás no lo comparten. Creo que es algo en donde se debería de trabajar muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lore? No, pues totalmente, coincido contigo. En muchas ocasiones hay definiciones, ¿no? Que todavía te dicen, la responsabilidad social se tiene que hablar con la misión, con la visión, y no hay quien levante la mano y diga, eso ya no es, ahora ya son los propósitos que las empresas y al final del camino quien persiguen esos propósitos, pues son las personas, ¿no? Porque al final del camino las personas son lo más importante que tienen las empresas, y es ahí donde pues se debe de iniciar, ¿no? Como decía Samantha, con el buen trato que se le tiene que dar a ellos, ¿no? Lo que me lleva pues a la siguiente pregunta con ustedes. ¿Por dónde iniciar cuando ustedes hablan de estos temas con las empresas, y cómo pueden estas empresas, las pymes, armar un plan coherente de comunicación? Ahí, Lore, si me lo permiten, Lore y Jorge, creo que lo principal justamente es evitar el caer en suponer, ¿no? En suposiciones, ¿no? Creer que porque una misión está en una pared de la oficina o al momento de checar, ya con eso se transmite, pues estamos totalmente equivocados, ¿no? De ahí que es importante que tengamos claro cuál es esa esencia, cuál es el propósito, qué es lo que realmente hacemos y qué valor generamos. Es sumamente importante, y eso lo hacemos pues a través de la comunicación. Sin duda, una de los pasos, por así decirlo, más importantes para poder comunicar coherentemente, pues es, por supuesto, identificar ese propósito, identificar los grupos de interés que hay, que tiene, con los que convive la compañía, la organización, y con base en ello poder definir los mensajes, los recursos, el tiempo, ¿no? Y sobre todo, y los canales por los cuales se va a comunicar, ¿no? Porque hoy creo que es muy fácil poder comunicar las cosas, que todo el mundo nos conozca, podernos posicionar, pero a veces queremos que todo sea venta, 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 ¿no? Y se nos olvida que debemos de dejar espacio justamente a esos mensajes, a esas historias que decía Vega, ¿no? Ese storytelling que debemos de contar de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestra razón de ser, y ahora no se necesitan grandes inversiones de dinero. Creo que se le fue un poco el internet a César. El audio si alguno de ustedes quiere retomar la idea,
Digo, creo que escuchando, ¿no?, lo que nos estaba comentando César, creo que es muy importante el tener estos planes de comunicación, estas estrategias de comunicación muy bien armadas, no nada más de cuáles son los públicos a los cuales van dirigidos, sino tener claridad en ese mensaje, cuáles van a ser los medios, las formas en que le vamos a llegar a cada uno de ellos, y esto pues sin duda nos va a ayudar a esa coherencia, ¿no?, entre lo que hace la empresa, el cómo lo está comunicando, los impactos, las acciones que está llevando a cabo. Creo que ya tenemos de regreso a César. Sí, aquí estoy. Te quedaste congelado, te perdimos unos segundos. Estoy con las conexiones, ¿verdad? Sí. ¿Qué está sucediendo? Hoy algo está pasando, pero bueno, si quieres terminar tu idea. César. Sí, pues miren, básicamente lo que quería comentarles, ¿no? Ya si ya identificamos todos estos canales, por ejemplo, Lore hablaba, por ejemplo, de que cómo hay personas incluso que hablan por las empresas, y no necesariamente se trata de un portavoz, ¿no?, sino que muchas veces son los propios directores, los CEOs, ¿no?, como ejemplo Elon Musk. El otro día en TikTok veía el CEO de los cruceros Carnival, creo, y era increíble cómo empezaba a comunicar y cómo empezaban a detallar justamente la razón de ser de su empresa, ¿no? Y ahora a través de la marca personal también podemos hacer eso, que le suma a lo que hace la comunicación de la empresa, de la organización, y creo que es el momento en el que podemos ser más sinceros y más transparentes, justamente al revelarnos nosotros, al presentarnos nosotros como personas, en lugar de solamente pensar en comunicación comercial, ¿no?, o en marketing, ¿no? Así que hoy es muy sencillo que una pyme salga a hablar y a darse a conocer y a generar valor sobre todo. Claro, y no, más ahora, ¿no?, que por todos lados nos dicen que todo comunica, ¿no? Entonces, como dices, pues sí, desde luego, los directivos, las directivas de la organización, pues pueden ser esos portavoces, pero lo mismo cualquier colaborador de la empresa se puede volver ese embajador, esa persona que habla bien, que habla mal, y que esto repercute desde luego en esa percepción, en esa imagen pública que uno se puede ir haciendo de las empresas. Y también creo que ahí entra pues los socios, ¿no?, los socios de negocio, la cadena de valor, los proveedores, distribuidores, con los cuales una empresa se va vinculando, y luego pues podemos encontrarnos esos grandes escándalos, esos fraudes, esas temas que han salido no necesariamente en las operaciones o en los productos que directamente controla la empresa, sino como parte de esa cadena de valor. Y ustedes lo mencionaban, ¿no? Es un tema que también han estado abordando. ¿Cómo es ese abordaje, ese acercamiento a los temas de cadena de valor? Sam, si gustas. Ok, en temas de cadenas de valor, aquí lo vinculamos mucho con todas esas herramientas que puede tener la empresa a su alcance. Por ejemplo, hay una ISO que creo que dentro de las ISOs o dentro de las herramientas que la empresa puede aplicar para efecto de cadena de valor es la ISO 28000, esa que nos maneja esa gestión en la seguridad en la cadena de suministro. Creo que al final ahí vela por todo, desde que compras el insumo para hacer tu producto o dar ese servicio hasta que llega al cliente. Entonces, hoy en día creo que allegarse de herramientas como son las ISOs, como son los estándares GRI, como son adherirse al Pacto Mundial, el distintivo CEMEFI, o sea, todas aquellas herramientas que nos pueden apoyar en esa trazabilidad de la operación. Entonces, aquí al final, yo quiero recomendarles un artículo que me pareció muy bueno, que el año pasado, en junio del 2021, estuve investigando que el Parlamento alemán aprobó una ley sobre derechos humanos en las cadenas de suministro. Y me pareció súper importante porque creo que es un gran paso para esto que hemos llevado como responsabilidad social, ¿no? Aquello que hemos hablado que responsabilidad social al final es algo voluntario, es unas acciones voluntarias que estamos haciendo y que va más allá de la ley. Al aplicarnos esta ley como una ley sobre derechos humanos en estas cadenas de suministro, me parece que entonces el foco está en irnos más allá de mi proveedor. Mi proveedor tiene a su vez otros proveedores y difícilmente una empresa baja a esos niveles para ver dónde efectivamente está el problema. Y ahí es donde nace esta ley en Alemania, ¿no?
que aquí esta ley establece que las empresas deben publicar anualmente un informe en el que se describan medidas que han tomado para identificar y evitar riesgos en derechos humanos. Samantha, tenemos que ir a un corte, pero regresando retomamos la idea. No se vayan. Perfecto. No te vayas. Estamos en tu programa Generación de Valor. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, en su edición número 211, y el día de hoy estamos platicando con Vega Santos, César Medina y Samantha Lara de Responsabilidad Social Contenedores. Y pues bueno, antes de irnos al corte, que perdón Samantha, te tuve que interrumpir, pero ya me estaban haciendo así de corte, nos estabas platicando sobre que habías encontrado un artículo, ¿no?, en el que hablaban sobre temas de comercio exterior, pero considerando los proveedores, ¿verdad? La parte de derechos humanos en la cadena de valor. Así es, justo esta ley en el Parlamento alemán la aprueba en junio del 2021. Y aquí lo que nos llama la atención es que esta ley todavía no exige que lleven a cabo una debida diligencia a la cadena de valor más abajo de esa cadena de suministro. Es decir, yo tengo un proveedor, yo soy la empresa, tengo un proveedor A, pero ese proveedor A al final del día tiene más proveedores y no me dejan llegar a esos otros proveedores. Y ahí es donde vemos el tema, que todavía nos falta un poco más en esta ley para llegar a más abajo, porque generalmente es donde ocurren los abusos más graves, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque yo estoy al final al lado de mi proveedor y camino con él y puedo plantear estos programas de desarrollo de proveedores, pero al final no voy a esa cadena más abajo y es donde tengo abuso infantil, donde tengo, trabajo infantil, donde tengo trabajo forzado, y todo ello nos damos cuenta pues ya al final del día, ¿no? Es como pasa con el caso de Nike, ¿no?, que en algún momento era muy sonado, que uno de los proveedores del proveedor tenía trabajo infantil. Entonces al final, y eso pasa en todos los sectores, en los cafetales, nos damos cuenta que hay trabajo infantil por estos árboles que están a la altura de los niños y por eso los toman a ellos como para la cosecha. Entonces todas estas preocupaciones en la cadena de valor me parece sí un avance importante en tema de cadenas de suministro. Sin embargo, creo que también hace falta el ir más allá y en nosotros como empresas el ir avanzando en estos temas, no solo de mi parte, no solo de mi empresa, no solo de mi colaborador, sino ocuparme de toda esa cadena, pero de todo ese bagaje que tengo como herramientas, porque hay tantas ISOs, tantos distintivos, tantas herramientas tecnológicas, tanto software que me puede ir dando esa trazabilidad de quiénes son todas las partes interesadas y realmente llegarme de información, porque sí es muy sencillo el decir, bueno, llega con los stakeholders, llega con tus partes interesadas para que conozcas sus necesidades, pero al final no es nada más cubrir sus necesidades, sino realmente ver el impacto que estoy haciendo en la comunidad, con mi producto, y ya lo decía Vega hace un momento, ¿no? Los consumidores hoy en día no nada más se fijan en esa compra que voy a hacer ahora y que va a satisfacer mi necesidad, sino que esa compra sea sostenible. Incluso hay una ISO que nos habla de compras sostenibles, la 20400, en donde justo me va a decir que aquello que yo compre a ese proveedor tiene que ser una compra que yo pueda decir es sostenible en el tiempo. Entonces, hay tantos... Y Sam, permíteme que les recomendemos aquí a los oyentes de Radio Anáhuac que busquen en nuestro blog, porque tenemos un súper artículo donde trabajamos las acciones concretas que consideramos que para una pyme pueden ser de gran utilidad, y una de ellas es justo el estudio de este análisis de la materialidad, para conocer precisamente lo que tú estabas diciendo, si la empresa sí o no está trabajando en la línea de los principales intereses de los grupos, ¿no? Entonces, con todo ello pueden obtener gran cantidad de información que les es de mucha utilidad. Así es, y fíjate que ahora sí que yo ya hice esa tarea, Vega, y fíjate, Jorge, que hay un artículo muy interesante que tienen, a ver si nos pueden platicar un poquito sobre él, que dice, ¿qué acciones concretas pueden desarrollar para trabajar en la cadena de valor de tu organización? A ver, ¿quién se anima a comentarnos este artículo? ¿Sam? ¿César o...?
César, ¿Yo? yo creo. Bueno. No, adelante, venga. Venga, lo resumo así porque lo que nos interesa es que se enganchen en la lectura de nuestros artículos. Trabajábamos mucho la materialidad, dando como tips, incluso nosotros normalmente lo que hacemos es informarnos de las mejores prácticas que hacen las grandes empresas, ¿no? Entonces, para este artículo en cuestión, por ejemplo, yo recuerdo que revisamos cómo hace Inditex el análisis de la materialidad, cómo a través de eso, pues ellos obtienen muchísima información para identificar, pues el impacto, ¿no? Que también hasta pueden tener en las contrataciones de los trabajadores locales. Recomendamos también abrir como, pues, vías de comunicación, para que los grupos de interés pudieran estar más involucrados en la cadena de valor. Y luego, algo súper recomendable, sobre todo, yo creo que cuando lo trabajábamos, César y yo platicábamos de la experiencia que teníamos del empresario michoacano, ¿no? De poder recurrir a los proveedores locales de la zona. Primero tienes que estudiar el impacto y si tú puedes surtirte de ese proveedor local, de ese suministrador local, porque realmente a lo mejor no has sabido identificar bien las necesidades que tú tienes o las necesidades que ellos tienen y es una forma de generar, pues eso, proveedores más estables y de promover un entorno más sostenible dentro de la comunidad en la que tú estás desarrollando tus negocios. Ok, muchas gracias, pues muy interesante. Oigan, pues fíjense que dentro del programa tenemos 2 secciones más. Una de ellas es mandar saludos, entonces les cedemos los micrófonos para que manden saludos a quien ustedes quieran. Pues venga, comienzo yo. Pues de entrada a todos los que nos escuchan, y pues claro, también quiero, los están escuchando aquí en la agencia, en COI Comunicación, a todos mis compañeros que están ahí todavía trabajando, están escuchando esto, y por supuesto a la dueña de mis quincenas. Okay. Así que venga, saludos a todos. Ok, Vega. Yo quiero saludar a todas esas personas que han confiado en nosotros, a toda la gente que nos lee, que nos sigue, que nos anima a continuar con esta labor de divulgación, porque nos dice que de repente están cocinando y escuchan el podcast, o no sé, nos hace sentir que realmente pues nuestra labor de divulgación sí tiene mucha utilidad. Primero a ellos, luego a mi marido, porque es un pilar estratégico para mí en mi vida, a mi familia, toda mi familia que está en España, que los amo y los adoro y pronto los voy a ver, y bueno, pues no sé, a tanta gente, muchos besos y mucho cariño. Sam. Muchas gracias, pues a todos, ¿no? A mi familia, amigos, a todos mis compañeros del doctorado, a todos mis profesores, a ustedes, y sí, como dice Vega, ¿no? En especial a aquellas personas que confían en nosotros, que se acercan no solo a escuchar el podcast o a leer el blog, sino realmente nos enseñan, ¿no? Más que nosotros llegar a enseñarles, es como que ellos qué están haciendo, qué impacto tienen, y realmente nosotros es donde aprendemos más. Entonces, agradezco a todas ellas personas que se acercan a nosotros con ese objetivo, ¿no? De ganar y de nosotros poder acompañarlos en el proceso de tener mejores prácticas en materia de responsabilidad social. Gracias. ¿Tú, Jorge? Gracias. Hacía mucho que no venías, entonces Sí, me imagino que tu lista es grande. Mi lista es grande, ¿no? Y además varias personas me dijeron que cuando regresaba al programa, que si ya me habías corrido de tu cabina. Ay, por supuesto claro que no. Claro que no había podido estar por aquí, pero con muchísimo gusto. Un saludo a todo nuestro equipo de la Facultad de Responsabilidad Social, a todos nuestros alumnos, pero también el día de hoy, yo quiero mandar saludos a cada uno de los directores, de las directoras de esas pequeñas y medianas empresas con las que en algún momento he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Escuchando justo los comentarios que nos hacían en los bloques anteriores, tanto Vega como César como Samantha, pues me acordé, ¿no? De tantas anécdotas, tantas experiencias, tantos casos tan padres de cómo justamente los pequeños y medianos empresarios pueden ir incorporando la responsabilidad social. Bueno, pues un saludo y un abrazo muy fuerte a cada uno de ellos. ¿Tú, Lore? Pues yo, antes que nada, mandarle un saludo a Marta Elizalde, que hoy le festejamos su cumpleaños aquí en la Facultad de Responsabilidad Social. Marta, un fuerte abrazo y
Happy birthday. Y pues Así bueno, es. tenemos aquí también un saludo para Sam de Florina Altamirano, que dice excelente charla. Un abrazo, Sam. Y Muchas gracias. también quiero mandar un saludo a gente que nos está también, bueno, nos está contactando por el WhatsApp, a Emanuel Yepes, dice que está muy interesante la charla, a Pablo Pérez Akaki, dice que hacía mucho que no nos escuchaba, pero que está muy interesante. Qué gusto, un abrazo, Pablo. Y muy interesante la plática. Y a Sandra Lozano, que fue quien nos mandó el día de hoy la frase que diremos al final del programa. Y pues bueno, dentro del programa tenemos otra sección que se llama Cuéntanos, Cuéntanos, y para lo cual voy a necesitar que me regalen 2 números del 1 al 6. ¿Quién se anima con uno y quién con otro? Adelante. 3. ¿Perdón? ¿Cuál dijiste? ¿El 3? 3. ¿El 3? Los dos. 3. 33. Esa, esa nunca me había tocado. A ver si A ver. no se A traba ver, esperemos que sea un número de la suerte ganador. Así es. Bueno, les tocó un combo de 2 preguntas y la primera dice, creo que estas nunca habían salido, Jorge. A Fíjate, ver. ¿cuál es tu juego de mesa preferido? Es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, ¿cuál es la serie de tele que ves cada vez que quieres animarte? Bueno, esa había salido, pero Diferente. de otra manera, sí. Ujú. A ver, Sam, ¿cuál es tu juego de mesa preferido y cuál es la serie de tele que ves cada vez que quieres animarte? Pues el juego de mesa es El Turista. Ok. Me encanta ese juego. Y la serie... Híjole, una serie... Déjame lo pienso mientras que conteste Vega Ok, Laguna. Vega. Yo, el juego, el parchís. No sé si Ok. se juega aquí. Fue cuando ¿Sí se yo era juega? niña, sí, pero hace Y mucho. nos acordamos seguro de la De la canción. canción. Parchís, chis, chis, parchís, Ah, chis, sí, chis. exacto, ¿no? exacto. El parchís a mí me encanta. Y de series, ahí te voy a quedar mal porque estoy un poco como medio... Aunque de ese tema yo soy como más de películas y de películas de terror. Ah, bueno. Ah, ok. Entonces, Bueno, y muy en la temporada, ahora que acabamos de pasar, ¿no? Sí, Este sí, Día de muy, Muertos. muy ad hoc con la temporada. Ajá. o sea, si quieres animarte, Vega, una tarde, ¿cuál pones? ¿Qué película pondrías? Perdón, se cortó un poquito, Lori. O sea, si en una tarde cualquiera te quisieras animar, ¿qué película pondrías? Muchas. Pondría, no sé, te voy a decir una clásica, El Resplandor, venga. de Ah, Shining. bueno, sí te gustan de terror. ¿A ti, César? Mira, el juego de mesa yo creo que de niño el maratón por curioso, y actualmente el Catán me ha gustado bastante. Y si quiero animarme, The Office. Me pongo a ver The Office por 15ª vez. Eso me anima muchísimo. Ok. Tú, Sam, ¿ya pensaste en tu Ya me serie? acordé. ¿Cuál? ¿Serie The o Good película? Doctor. La podemos cambiar The Good también. Doctor me gustó mucho. Ah, Además, ok. una buena serie. Ok. ¿Tú, Jorge? Pues mira, de juegos de mesa, te diría, coincido con Sam en la parte del turista. Sí, me gusta muchísimo. Y otro que me gusta también es Rummy Q. Ah, ok. También me gusta ahí estar pensando en las fichitas, las corridas, cuál puedo quitar, cuál puedo poner. Ese es mi favorito, sí. Entonces yo te diría que ese en la parte de juegos de mesa. Y en cuanto a series, yo creo que una sería Friends, me gusta mucho, y otra The Big Bang Theory. Claro, sí. Te diría, cada que me subo al avión y puedo, ¿no? Y ahí le puedo estar picando. Luego no me llaman tanto las películas que hay ahí, pero siempre termino viendo 1 o 2 capítulos de cualquiera de estas dos, para que también se me olviden un poquito los nervios de estar en el avión, ¿no? Entonces, yo creo que serían esas dos. Y bueno, Lori, ahora te toca a ti. Te toca a ti contarnos. Pues, a mí, mi juego favorito de mesa es el Rummy. Pues hay que hacer un torneo, hay que ponernos aquí un día a jugar. Siempre termino jugando con mis hijos, o Rummy o Turista.
O sea, cualquiera de esos dos es así de sábado en la tarde, ¿qué quieren jugar? Cualquiera de esos dos, aunque también me gusta jugar damas chinas, que hace mucho que no juego. Y parchís lo jugué hace muchísimo, pero me acuerdo que era divertido. También, pero ¿no? sí, pero mi favorito, el Rummy. Y de la serie que más me gusta, ya todo el mundo lo sabe y me sigue dando pena decirlo, pero se tenía que decir y se dijo Betty la Fea. Si quiero así como que animarme y relajarme. ¿Pero en qué versión? ¿En la colombiana, no, en la mexicana, colombiana, en la original. Yo creo que si la he visto 5 veces son pocas, pero o sea, hay veces que ya ni la... Pero es que dicen tantas sandés que me da muchísima risa, me relajo mucho. Ajá. Entonces sí, esa me gusta. Y Lore, ¿y la ves en cualquier plataforma que esté? Sí, por supuesto. ¿Ya la quitaron de Netflix? Ya la quitaron de Netflix, pero mi papá me regaló los CDs. O sea, cuando dijeron Betty se va de Netflix, mi papá no sé cómo le hizo, pero la consiguió porque dijo, prefiero tenerte relajada a que empieces a gritar. Ay, sí, ¿no? Así es. Oigan, pues fíjense que estamos recibiendo 2 mensajes más, saludos. Uno de Fernanda Lara para saludos a Sam y otro que solamente dice Facebook User. No podemos saber quién es. Pero... No podemos saber, pero muchas gracias por la invitación, Sam. Gracias. Un abrazo a todos. Entonces, Sam trajo sus porras. Público. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos escucharon. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Ya no nos da tiempo para una reflexión final. Ya me están diciendo que ya nos queda 1 minuto. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Vega, gracias, César, gracias, Samantha. Y pues nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa. Y les dejo con esta frase de la película de la teoría del todo que nos compartió Sandra Lozano y dice: por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Cómo ves, George? Pues muy bien, creo que es de esas frases que te animan. Así ¿no? es. Por más negro que se vea el panorama, bueno, pues siempre hay una luz, algo que nos anima a seguir avanzando. Así es, y bueno, ya últimos 2 mensajes que acaban de llegar de Leti Zambrano, saludos a todos. Gracias, Sam, por hacernos parte de este interesante programa. Y a Carmen Gómez, con X, saludos a Sam. Entonces, pues bueno, mira. Sigue el público y las porras para Sam. Gracias. Así es. Pues bueno, cuídense mucho. Se despide su amiga Lorena Miranda Navarro y Jorge Reyes Iturbide. Sean felices. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor. Una suma de acciones que cambian el mundo. Más contenido y transmisión en vivo en radioanáhuac.mx. Y hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias por tu atención, os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos va a dar muchísimo gusto leeros. Además, síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos manden. Recuerda que cada viernes tienes una nueva entrada de blog en nuestro sitio web, en donde puedes encontrar un artículo de alto valor o bien las noticias más interesantes de la responsabilidad social empresarial. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. ¡Hasta la próxima!